Avisaron que lo van a interpelar. Sabe usted, ¿no?, que ya dijo Mauricio Mulder que lo van a llamar a interpelación. Sí, por supuesto. Acá todos los ministros estamos sujetos al escrutinio político del Congreso de la República y con mucho gusto venimos acá a informar. Yo creo que el Premier ya dijo todo lo que se tenía que decir. Ahora, una cosa importante que no está en el cuadro, que yo creo que es importante mencionar, es que también comprende a la gerencia de los gobiernos regionales y locales. Tenemos 25 regiones, 1.860 gobiernos locales, que también tienen gerentes que manejan estos municipios, estos gobiernos regionales. Ahora, y que hoy en día tienen responsabilidades importantes en el marco de la descentralización. Entonces, no solamente es el Poder Ejecutivo, es en los 3 niveles de gobierno donde se han hecho estos ajustes en el marco de esta reforma de Servir, como lo explicó el Premier. Algunos gobiernos regionales, perdón, están alzados en su contra porque precisamente les ha recortado los presupuestos. No, acá no se ha recortado nada, ni mucho menos. En la ley de presupuesto se establecen recursos que son proyecciones de la recaudación, básicamente el impuesto a la renta, el IGB, que responde obviamente a supuestos que tienen que ver con cómo evoluciona la actividad económica, cómo evolucionan los precios de las materias primas. Y en particular estamos en un mundo en el cual el precio de los commodities están reduciéndose y por lo tanto el impuesto a la renta que pagan las empresas mineras también se está reduciendo. Y por lo tanto los ingresos del Estado se están reduciendo. Y 50% del impuesto a la renta se destina a los gobiernos regionales y locales que tienen el yacimiento minero o la producción de gas. Y por lo tanto lo que se está haciendo es adecuando a la realidad. No Pero es eso un tema es para de recorte, otro tipo de gastos, no para los sueldos. Lo que nos dice es que en sueldos de las personas de las regiones también va a haber este aumento. Vamos a hacerle algunos cuestionamientos que están apareciendo en las redes sociales y por supuesto todos nuestros televidentes están invitados a seguir comentando. Algunas personas dicen que esto lo han hecho ustedes de sorpresa aprovechando el aumento de popularidad por el fallo de La Haya. ¿Qué puede decir a eso? A ver, bueno, yo creo que eso es una visión un poquito respetable, un poquito incorrecta de la realidad, porque la encuesta salió hoy día y esto se aprobó en el Consejo de Ministros anteriormente. Entonces no hay ningún vínculo con respecto a la coyuntura de La Haya. Y nunca hay un buen momento para sincerar sueldos. De hecho, una de las primeras actividades que el presidente nos pidió a nosotros es ver cómo logramos un Estado eficaz, un Estado moderno, un Estado de que no sea tan burocrático y que sea eficiente, probo. Y de hecho, uno ve las encuestas también y uno denota que las trabas burocráticas para la inversión es una de las principales preocupaciones de los inversionistas, por ejemplo. ¿Y cómo se relaciona eso con subirles los sueldos a las personas que trabajan en los ministerios? Obviamente, toda decisión de dar permisos, las políticas que se llevan adelante, responde obviamente al personal que está trabajando en el Estado. Y esto ya empezó a darse, esto no es nada nuevo. No solamente es la ley de Servir, que obviamente es el marco principal por el cual se aprueba ese sinceramiento de los haberes de los ministros, viceministros y los funcionarios que ustedes han dicho. Hace ya más de un año se aprobó una ley para captar personal altamente calificado. Y a ellos ya se les pagaba más. 25.000. Entonces hay una distorsión. Claro, esta ley entonces ya no permitía que precisamente el talento no se escape. Así es, pero asignaciones hasta un monto total por 9.950.000 en todos los diversos sectores del gobierno. Esto ya estaba acotado a retener básicamente personal altamente calificado hasta un cierto nivel. Directores generales, con cierta responsabilidad. Entonces, lo que se ha hecho el día de la publicación de la norma son 2 decretos supremos. Uno que ha pasado absolutamente desapercibido. ¿Qué dice qué? Que dice que también el personal que está por debajo de los directores generales van a ser sujeto a esta ley de personal altamente calificado. No solamente directores generales, sino directores, los que están por abajo. Eso es lo que decíamos al comienzo, que la gente tiende a pensar o a creer que solo los altos funcionarios se van a ver beneficiados de este aumento y por eso quizá el rechazo. Ahora, hay otra cosa que la gente se cuestiona y es que al haberle puesto compensación en el país de los suspicaces, muchos creen que es para tratar de evitar pagar impuestos. Están mintiendo, nos están diciendo que es compensación porque después inventan esto de los básicos, va acá, va allá y a la hora no pagan impuestos. En este caso, el 100% es sujeto al pago de cargas sociales
impuesto a la renta. Entonces esos 30.000 se reducen a cerca de 20.000, si uno deduce obviamente el impuesto a la renta 30% y las cargas de salud y la ONP o la AFP, según fuese el caso. Entonces no hay tal, al contrario, esa sospecha de que no van a pagar en absoluto, impuestos, no es y eso verdad. está en la norma. Incluso se cuestiona que la norma es inconstitucional, porque vía un decreto supremo se está aumentando sueldos cuando es por ley. Y justamente la ley de servir, en el artículo 52, establece que se aprueban las compensaciones de los altos funcionarios del Estado vía un decreto supremo. Por eso dice usted que no es sorpresa porque esta ley es del año pasado. No solamente eso, en la ley de presupuesto aprobada en el Congreso de la República hay un artículo, el artículo 105, la disposición complementaria, donde establece de que para efectos de la implementación de este artículo en particular queda exonerada, digamos, el Ejecutivo de poder, de las prohibiciones que están siempre en la ley de presupuesto y en la ley 28212, que es la ley que rige a los ingresos de los altos funcionarios públicos. Por lo tanto, no hay un problema de legalidad en absoluto. Hay un problema de legalidad, sin embargo, porque ningún ministro de Estado puede ganar, de acuerdo a la ley, más que el presidente de la República. Yo tengo aquí lo que sería el sueldo ahora del presidente constitucional de la República, y es de 42.000 soles. ¿Usted puede confirmar este monto? No, porque eso no ha sido regulado. Hoy en día el presidente de la República percibe un sueldo de 15.600 soles. Pero no puede percibir ese sueldo por mucho tiempo más, porque no puede ganar menos que sus ministros. Justamente el cambio que se hizo en la ley de servir derogaba ese principio de que no hay un ministro que gane o un funcionario público que gane por encima del presidente de la República. En otras palabras, sí puede ganar por más. supuesto. Hoy en día el Contralor de la República, el presidente del Banco Central, los jueces supremos ganan por encima del presidente de la República. Claro, cuando vimos el caso ¿No va a de los subir jueces... el sueldo entonces del presidente? Va a subir el sueldo de todos y hay que guardar consistencia. Queremos un Estado que sea competitivo. Que no, y acá no solamente competitivo es un tema para contratar también. Porque claro, los buenos quieren irse al sector privado. Y retener. Y estos son puestos de confianza. No son puestos que no hay ningún tipo de estabilidad. Y uno tiene que renunciar a toda actividad cuando toma una responsabilidad de esta naturaleza. Y después tiene un año que está inhabilitado de ejercer ningún tipo de función en las áreas que tuvo competencia. Entonces, o sea, tiene que ahorrar para estar un año en su casa. No solamente ahorrar, sino también ahorrar capaz para los procesos judiciales que siguen usualmente esta actividad que es de alta vocación de servicio. Pero definitivamente esto está pensado en tener un Estado que pueda ofrecer condiciones competitivas para atraer talento. Yo creo que justamente la población reclama tener un Estado competitivo. Para atraer talento honesto, además, ¿no? Porque en realidad hay mucha gente que está dispuesta a desarrollar trabajos con sueldos bajos porque tiene intereses subalternos, es decir, obtener otro tipo de beneficio, y eso hay que decirlo claramente. Bueno, ese es un tema que se tiene que definitivamente va de la mano y estamos todos sujetos al control político del Congreso, a la Contraloría y finalmente a la opinión pública, que nos evalúa, digamos... Ahora, la opinión pública está totalmente en contra de esto y creemos que es importante que lo entiendan porque y también creemos que es importante que ustedes participen con sus opiniones porque en particular... Y creo que hay que ser honestos en esto, yo sí creo que los funcionarios deben ganar bien. Y cuando Alan García lo entrevistamos acá y él anunció acá en Cuarto Poder que iba a bajar los sueldos, yo le dije que a título personal no estaba de acuerdo porque lo que iba a lograr era que se fueran los buenos. Se fueron los buenos, ¿verdad? En esa época, no todos, no le digo que usted sea malo, pero muchas personas que yo no estaba en esa época. No, pero muchas personas talentosas que trabajaron en el gobierno de Toledo con buenos sueldos, porque en ese gobierno se pagaban buenos sueldos, se fueron, ¿verdad? Ha habido una fuga de talento que hoy en día está pasando la factura. Todos estos procesos de falta de toma de decisiones, estas trabas que hay y que el ciudadano también lo sufre, digamos, no solamente las empresas, es parte de tener un capital humano de que no está bien remunerado. Y no solamente es la administración pública, también, como hemos visto anteriormente, el caso del magisterio, el caso de la salud pública, de la policía, de las Fuerzas Armadas. En general, hasta la fecha, con las normas que se han aprobado, las reformas, 1 millón de funcionarios públicos están en un proceso de migrar hacia un esquema meritocrático, donde haya evaluación, donde haya transparencia. Donde al final lo que se busca es que queden los mejores. Pero yo le quería hacer una pregunta que me imagino que mucha gente se hace. ¿Ese criterio no vale para los demás? Es decir,
si queremos atraer a los mejores, ¿no tendríamos que pagarle también mejor a los maestros, a los policías, por supuesto, a los médicos, con el mismo criterio que usted me dice, atraer a los mejores? Pero por supuesto, en el caso de policía, de más baja graduación, de un año a otro se ha duplicado los saberes. Esa es la realidad, de 1.200 soles a 2.300 soles en un año, y esto es una reforma que va en 5 años. En este caso hay que guardar concordancia con las responsabilidades que también se asumen. Obviamente estamos en un estado jerárquico y se tiene que hacer de manera ordenada. Los que están comprendidos en esta norma, fuera del gobiernos subnacionales, son 200 personas o 150 personas. Y si estamos hablando del resto, que es casi 1 millón de personas, obviamente tiene que guardar congruencia con el número de personas que están involucradas, pero evidentemente se tiene que pagar más, mejor evaluados a los docentes, a los policías, a los médicos, a las enfermeras. Claro, porque la impresión es que tienen que salir a las calles para protestar, que usted es muy duro para autorizar esos aumentos. No. Nosotros somos duros porque no cedemos a los chantajes y a poner parches. Y acá se ha reformado y se ha ordenado toda la planilla pública, que era altamente informal. Por supuesto, los jueces justamente... Los jueces ganan mucho más. Los jueces, se aprobó un cambio en la ley orgánica para poder pagarles. Y ese mismo día que fue publicada esta norma, se transferían los recursos para poder implementar ese incremento a los jueces y los fiscales, por ejemplo, del país. Entonces, yo creo que para poder efectivamente seguir creciendo, el Estado se está convirtiendo en un lastre, no solamente en la administración pública, sino en los servicios que proveen los médicos, los docentes, la policía, y tenemos que mejorar la calidad de los servicios. Una última pregunta, ¿qué va a pasar con el efecto espejo que suelen tener estas cosas? Es decir, normalmente cuando algo sucede a un lado se refleja en otro. Lo que se preguntan algunas personas es, ¿subió a los ministros? ¿Mañana todos los congresistas van a ganar igual? Los congresistas se rigen por una ley distinta, que está fijada en la Constitución incluso, y acá no hay un efecto espejo. Hay efecto espejo si es que hay una pensión renovable, y acá no hay una pensión renovable, por ejemplo. No hay ningún tipo de, si subes al ministro tienes que subir a otro, digamos, a otro funcionario público, como es el caso de los jueces en el pasado, donde los saberes de los jueces estaban homologados con los profesores universitarios. Claro. Y eso era la homologación, una cifra. Y fue un problema muy grande, ¿no? Así es. Entonces yo quisiera, obviamente, acá hacer una invocación de no politizar un tema tan importante. Yo creo que estamos trabajando con mucha seriedad y responsabilidad por tener un Estado que funcione y que tenga resultados, y que obviamente critiquen y cuestionen si no hay resultados. Pero para ello tenemos que tener un capital humano que esté en servicio a la población. Hay una altísima entrega y vocación de servicio en la administración pública, y esto tiene que ir congruente con una remuneración que sea... Nunca va a hacer la brecha con el sector privado, pero se puede ir acortando. Y estamos comprometidos a mejorar las condiciones de trabajo de todos los funcionarios públicos, desde el ministro hasta el alcalde, hasta el gerente municipal del distrito más pequeño en el país, yendo por todos los funcionarios públicos que tienen altas responsabilidades. Es la única forma de desarrollar nuestro país, y vamos a continuar en este esfuerzo y explicar lo que tenga que explicarse. Una norma bien dada, como dijo el Premier, se requiere coraje, y estamos tomando medidas que creemos que van a incidir en la calidad de vida de los ciudadanos. Muchas gracias, señor ministro, por haber estado aquí esta noche dando esta importante versión oficial del gobierno en torno a estos aumentos y las justificaciones del caso. Muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más en Cuarto Poder.